Solo sé, no sé. Gente bonita que me está escuchando del otro lado del audio, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Solo sé que no sé. Yo soy Ingrid Oriana, tu amiga íntima, tu amiga personal, la que siempre te va a estar acompañando todos los viernes a través de Spotify y YouTube. Y próximamente también en Apple Podcast, pero tengo problemas todavía con la RS, así que disculparán. En fin, hoy tocó grabar un episodio sin video porque sí. Porque quise, porque se me dio la gana, porque de plano dije, no, ¿sabes qué? Pienso que este episodio que quiero grabar el día de hoy, lo quiero dejar un poco más hacia la reflexión, hacia el pensamiento crítico. No hay necesidad de que veas la pantalla, porque aparte de que estoy súper cagada y pues luego se me va el pedo, creo que es mejor manejarlo de manera en que tú solamente lo puedas escuchar mientras vas en el metro, mientras vas en tu carrito en el tráfico mentando madres, mientras te estás distrayendo en el trabajo, no importa, donde sea. Porque este tema le he dado un montón de vueltas, porque si se habrán fijado, mis fieles escuchas, que la semana pasada no subí episodio. Y en realidad no fue porque no quise. O sea, sí, pero no. Sino porque más bien entré como en una especie de loop que no logré salir de ahí porque le di muchas vueltas al tema. En realidad le di muchas vueltas al tema porque se cruzaron con diversas ideas y diversas experiencias en ese momento, de las cuales me generaron un poco de, no colapso, pero me generaron un poco de incertidumbre, la cual tuve que digerir todavía un poco más porque estaba estreñida. O sea, y lo digo de manera mentalmente hablando, estaba mentalmente estreñida, entonces como que no sabía qué pedo, o sea, no sabía cómo sacarlo, así que estoy preparada. Estamos preparados para escuchar esto. Antes de iniciar, digo ya después de todo este pinche chorote, antes de iniciar quiero hacer un breve disclaimer, él, ella, sobre que esto que voy a comentar, yo lo hago más con esta iniciativa, con esta invitación a ti que me estás oyendo, de que te cuestiones, ¿no? De que nos generemos preguntas, de que me cuestiones también a mí, porque cabe recalcar que Solo sé que no sé es un podcast donde no sabemos absolutamente nada. Y al chile, o sea, es la neta, ¿no? Porque yo puedo pensar 1000 cosas y decir 1000 babadas, pero eso no significa que yo tenga la razón absoluta. Y nadie. Pero esta invitación que te hago a que te cuestiones es para que tú saques tus propias conclusiones, para que tú saques tus propias perspectivas y tus propios panoramas. También saques a relucir lo que piensas. Porque este tema de la inteligencia, yo en mi caso, es un caso muy, muy en específico y particular, que yo siempre lo asocié mucho con una inteligencia intelectual. Y es que en realidad casi todo este pedo sistemático en el mundo en el que estamos funciona de esa manera, como un intelecto. ¿Y qué entendemos por el intelecto? Es aquella que se dedica a un estudio, alguna reflexión crítica sobre las ciencias, letras, realidad, comunica sus ideas, pretende influir con ella, alcanzando también este cierto estatus de autoridad ante una opinión pública, o, en resumidas palabras, un mamador. ¿No es cierto? ¿O sí es cierto? Es sin afán de ofender, ¿ok? Pero, ¿cuántas veces? Y digo, también lo digo, o sea, por ejemplo, a los típicos cinéfilos, ¿no? Que son gente, pero así, güey, que te seca la vagina. Porque dices, güey, cállate, ¿no? Solo disfruta, deja de pensar esa película y deja de querer mamar, que tú topas al director, de que tú sabes de tomas y fotografía, etcétera. Nos viene valiendo madre. Pero bueno, me exalté, me proyecté un momento. Pero en sí, eso es lo que sabemos de que es una persona intelectual. Y les digo, abundan muchísimos de ellos en las calles, en las escuelas, en los trabajos, no mames. O sea, en el trabajo todavía está cabrón. Más si te puedas llegar a especializar en alguna área en particular. ¿Qué digo? Es en general, ¿no? Pero nunca va a faltar esa persona que se cree superior de alguna forma, ¿no? Y digo, esto lo digo sin el afán de señalar y de criticar y de querer sobajarlos, porque en realidad no. Yo considero que una persona que tiene un intelecto alto, que siempre está buscando en llenarse de conocimiento, de cultura, de todo tipo de información, está bien chingón, ¿no?
Y creo que eso es algo que debemos de incentivarnos a nosotros mismos, de estarnos llenando todo el tiempo de información, ¿no? Y digo, tampoco es a huevo, pero sí es esencial y es necesario, sobre todo para entender lo que está sucediendo en todo el pinche planeta, básicamente. Y es que de alguna forma este sistema, volviendo un poco a lo que les comentaba antes de proyectarme, que este sistema en el que estamos pues viviendo nuestro día a día, en realidad busca o necesita a personas que solo busquen una pretensión. Y lo digo nuevamente y lo recalco, no lo hago con afán de sobajar, pero busca que su gente, su humanidad, sea estas personas que no se cuestionen un poco más allá de sí y de su existencia. Entonces yo pienso que aquí ya estaría entrando lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué entendemos nosotros ahora por inteligencia emocional? Digo, porque la verdad lo escuchamos tanto, pero a decir verdad, o al menos en mi caso, no es algo que esté tan considerado, porque sabemos que igual hace varios años, igual no muchos, se ha aceptado que ya existen diferentes inteligencias, ¿no? Que no solamente hay un tipo de inteligencia, que cuál es el que siempre se ha valorado y avalado y aplaudido y considerado como el correcto y el único. Bueno, pues es ¿no? Como el académico, el que sabe de matemáticas, el que sabe sumar, el que es físico matemático, etcétera, 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 ¿no? Pero sabemos que hay un montón de inteligencias y es que también lo podemos asociar, al menos yo pienso, ustedes ya me dirán, lo podemos también asociar sobre capacidades y destrezas. Porque estas personas que tienen inteligencia emocional realmente son pocas y déjenme decirles que yo no soy una de esas, pero lo que estoy haciendo ahora es como desarrollarlo, trabajar esa inteligencia emocional, porque el gestionarse a sí mismo, saber qué te está pasando en ciertos momentos, qué estás pensando, por qué te sentiste de esta forma ante cierta situación, es complicado. Y la neta es que es algo que todavía no descubro yo, al menos, pero pienso que es un aprendizaje todos los pinches días, ¿no? O sea, porque siempre va a salir algo nuevo que te va a hacer sentir de cierta forma y no vas a saber cómo manejarlo. Bueno, aquí es donde entra esa inteligencia emocional, ¿no? Pero fíjense, lo acabo de googlear y dice así: las personas emocionalmente inteligentes son optimistas, saben decidir con efectividad y utilizan sus emociones a su favor y en bienestar de los demás. Son hábiles en reconocer, gestionar y comprender las propias emociones y las de los demás. Ok, estoy de acuerdo. Y les vuelvo a decir, o sea, esto es una descripción de Google que dices, no, pues sí, qué sencillo. Pero realmente, ¿cuántas personas conocemos así? ¿No? Y digo, o sea, yo me considero a veces una persona optimista, pero al menos creo no caer en esa toxicidad, ¿no? Como de verle siempre el lado bueno de las cosas. Porque la verdad es que no, también hay que ser realistas, ¿no? Ser realistas en lo que está sucediendo con nosotros y con el mundo y no querer siempre estar felices. Yo creo que esta parte que dice donde de ser hábil en gestionar y comprender nuestras propias emociones y la de los demás es algo a lo que deberíamos de aspirar todos, porque al chile yo salgo, digo, sé que soy una mamadora diciendo de que ya voy a terapia y he aprendido mucho en terapia, o sea, y sí, ¿no? Pero estaba escuchando el otro día como los inicios de mis episodios que me dan cringe, por cierto, cómo me expresaba, ¿no? Y se nota mi entusiasmo al compartirles a ustedes lo que yo he aprendido, pero si algo también he aprendido ya estos últimos días es que en realidad yo no puedo simplemente llegar a imponerte mi idea, mi pensamiento, mi creencia a ti. O sea, puedo hacer a lo mejor una especie de llamado, puedo yo compartirte una reflexión que tengo y si te sirve adelante, tómalo súper bien, qué bueno. Creo que así es como también se generan las sectas. Pero pude percibirme a mí queriéndote convencer de algo. Y a lo mejor ese convencimiento de ese algo no es algo que tú ya tengas como a nivel de conciencia, ¿no? Y a lo mejor puede ser más, menos. O sea, no estoy diciendo que yo ya soy mejor que tú, porque pues no. Yo también tengo chaquetas mentales que pues digo, no mames, ¿no? Pero a lo que iba es que yo me noté que quería como convencerte de algo y a día de hoy me doy cuenta de que en realidad no tengo que hacerlo. Y nadie tiene que hacerlo en sí. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu mejor amiga, amigo, ni tu jefe. Nadie, absolutamente nadie te tiene que convencer. Que tú mismo te convenzcas por algo que te dijeron, adelante. A final de cuentas,
es tu decisión y tu propia responsabilidad, ¿no? Y justamente yo trabajo mucho, esto se los comparto. Story time. No, o sea, les comparto que una de las cosas que yo estoy trabajando dentro de mi terapia psicológica es el arreglar como estas situaciones emocionales, ¿no? Porque uno de los rasgos que a mí me hacían sentir muy mal es que yo tenía problemas emocionales. Y todo se basa y todo se da a entender de que en realidad yo no tenía ni idea de qué sucedía conmigo, ¿no? O sea, no comprendía diferencias de emociones, no sabía qué emociones existían, no sabía qué me sucedía como tal en general, no comprendía qué pedo conmigo. Entonces, pues eso te genera muchos malestares, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no, es que estoy deprimida, no, es que estoy muy triste. Y si todo lo inclinamos de esa manera, que ojo, puede que sí, ¿no? Al menos en mi caso, yo decía todo el tiempo que me sentía mal. Pero tú me decías, ¿pero qué tienes? No, pues no sé, pero me siento mal. Y así. Entonces, vengo trabajando esta situación, ¿no? De comprender y gestionar las emociones, de convertirme en una persona hábil en identificar qué está sucediendo y en saber cómo utilizar esas herramientas de conocimiento para poder gestionarlas y trabajarlas de manera adecuada. Y pues, ¿qué quiero dar a entender con esto? Pues que aprendes a callarte el hocico. Así, literal. Aprendas a callarte el hocico y dejar de juzgar a los demás. Pero ustedes me estarán diciendo del otro lado, ¿y eso qué vergas, no? ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que estás queriendo decir con qué es inteligencia emocional? Bueno, fíjate que en realidad yo considero que ser inteligente tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Aparte de que aprendes a callarte la boca, porque también así te libras de varios pedos innecesarios, ¿no? A veces discutir con la gente literalmente es hablar con la pared, ¿no? No hay sentido, porque a final de cuentas también estarías violando la existencia y la perspectiva de la otra persona. No tiene sentido alguno el señalar sus pensamientos, el señalar su forma de ser, el señalar su forma de ver las cosas de la vida, porque no, si somos millones y millones y millones de personas existiendo en este planeta, en esta burbuja, en esta Matrix, no sé cómo quieras llamarle tú, pero si todos estamos viviendo una experiencia única, porque es única en realidad. Imagínate que de pronto alguien llegara y te dijera, no sé, a ti te gusta la bachata. Imagínate que llegara un güey y te dijera, todos los que escuchan bachata son unos pendejos. O todas las personas que escuchan bachata son unos promiscuos. Y lo estoy haciendo absurdo, ¿no? Para que se entienda. ¿Cómo te haría sentir eso a ti? Bueno, te haría sentir juzgado, te haría sentir avergonzado, te haría sentir minimizado, inferiorizado, fuera de, no perteneciente a un grupo selecto de la élite. Y dices, ¿cuál es la necesidad, no? ¿Cuál es la necesidad de hacerme querer sentir de esa manera cuando yo no estoy afectando la existencia de la otra? Bueno, a eso me refiero. El querer imponer tus creencias, tus pensamientos, lo que sea, hacia otra persona, es violentar esa existencia de la otra. Porque toda existencia, y vaya la redundancia que estoy haciendo, es única y perfecta. Y cada quien la está viviendo a su manera. No por nada se dice que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y sonará muy cliché, pero es real. Y justo menciono esto porque si algo yo he venido aprendiendo y a mí y por eso también me emociona mucho compartirlo, porque ahora tengo en súper conciencia que compartir no es igual que imponer. Cierro paréntesis. Pero si algo yo he descubierto y que me ha explotado mucho la cabeza es que justamente la mente es la que crea toda la experiencia de la vida misma. Y si tienes mierda, y si tienes basura, y si tienes shit en la iba a decir jeta, en la cabeza, en el cerebro, en todo, pues obviamente así es como lo vas a proyectar en tu vida. Y lo digo muy en serio. Yo que soy una persona que ha sufrido de alguna forma abuso, que ha sufrido de baja autoestima, que ha sufrido de una sobreprotección inmensa, pues todas esas ideas que a final de cuentas
de alguna forma no son tuyas, pero que tú te lo apropias y lo vuelves tuyo, vives de esa manera porque lo estás viendo de esa manera y es lo que vas a proyectar y es como la Matrix. La Matrix se va a convertir de esa forma. Entonces, debemos ser inteligentes. Debemos ser inteligentes, qué es lo que queremos en nuestra vida. Si tenemos esa convicción de querer sufrir porque eso es lo que nos hace sentir vivos, bueno, bajo tu propio pedo, bajo tu propia responsabilidad, pero justamente debes de llenar y de alguna forma extraña programar tu mente para que vivas de esa forma y de esa manera y la veas tal cual. Pero si de plano dices, ¿sabes qué? Me siento de la chingada, no puedo vivir más de esta manera, necesito hacer un cambio. Vuelvo a lo mismo. Una vez que comprendes qué te está sucediendo, volteas a ver a tu cabeza. Y cada vez que volteas a ver a tu cabeza y observas y escuchas realmente lo que está sucediendo dentro de ella, eso sí, la mente no somos nosotros. La mente no nos define. Y la mente te hace creer que sí eres tú. Al menos yo me la creí durante 26 años. Yo pensé que yo era mi cabeza y me identificaba muchísimo con ella porque decía, bueno, es que se parece a mí, ¿no? Y digo, un trabajo arduo en terapia descubrí que en realidad no, solamente era un ego herido y ese ego herido tomó el control de mi vida y todos esos 25 años me hacía sentir una mierda, literalmente. Entonces yo vivía de esa manera, sintiéndome una mierda. Entonces cada vez que salía, convivía o ligaba o tenía encuentros románticos, siempre estaba presente ese pensamiento, ¿no? De eres una mierda. Entonces, realmente no me dejaba vivir plenamente y tampoco venir plenamente. Squishy, squishy. Y cuando me di cuenta justamente de esa situación de que puedo yo transformar mi cabeza, ¿no? Y no quiero sonar a coach porque ustedes saben que a mí me cagan los coaches, en realidad no. Pero realmente cuando te das cuenta de que tú tienes un cierto poder para transformar tus nuevos pensamientos, te das cuenta de que la mente no es mala tampoco, ¿no? Tampoco se trata de enjuiciar y decir, líbranos de todo mal, Señor. No, pero sí hay que aprender a dominarla. Porque la mente te hace consciente de tu existencia y de lo que estás haciendo aquí dentro. Y la mente es cabrona, ¿no? Porque puede tomar el riendo de tu vida. Pero no. El secreto está en aprender a dominarla justamente para aprender y ser observador. Y comprender que todo lo que se ha creado el ser humano no es malo porque ha funcionado. Pero sí hay muchos detalles que pueden destruir como tal la paz y la tranquilidad interior que uno tiene que experimentar también porque no es malo. Porque una persona que es inteligente, porque somos inteligentes, desde el momento uno en que respiramos y chillamos, somos seres inteligentes, no superiores, somos seres inteligentes porque somos conscientes y razonables. Entonces, tenemos que ser observadores, tenemos que ser escuchas, tenemos que expresar, porque eso es lo maravilloso. Y eso también te lo enseña mucho la película Soul, que de hecho ya va a salir en cines, me parece. Pero esa película creo que es una gran referencia y una gran recomendación que te hago justamente en este momento. Oigan, creo que me escucho media mormada, pero es que como que me quiero enfermar y no, pero quién sabe, no importa. Pero justamente eso, ¿no? Una vez que aprendes a observar, sin que te invada algún pensamiento juicioso, ¿no? Ahí medio tóxico. Te das cuenta de un montón de maravillas, ¿no? Y de lo simple que puede ser la vida también. Y de lo simple que puede ser para ti incluso. Y digo, si tú te quieres quedar con ciertas creencias, con ciertas... lo que sea, está bien, porque es parte de ti, tu experiencia. Pero nuevamente como rebobinando hacia lo que es gestionar tus emociones y ser hábil en comprenderlas y en identificarlas, volvemos a lo mismo, porque aprendes a expresar. Y yo les hago también otra invitación justamente en este momento, que si tienes la oportunidad de asistir a una terapia psicológica, y no necesariamente debes de tener un pedo, pero solo porque sí, lo recomiendo mucho, porque eso te puede ayudar mucho a reforzar y a darte cuenta a lo mejor de cositas que no tenías ni idea, ¿no? Pero siempre has sabido que pasa por ahí medio algún bachecillo por ahí. Háganlo si tienen esa posibilidad. Si no, instrúyanse. Hay un montón de información por todos lados, hay librerías que te prestan libros, hay internet gratuito, o sea, todo está en el querer. El que quiere puede. No, no es cierto, pero pues hay un montón de opciones, ¿no? También no hay que sesgarnos en el no puedo. Entonces, volviendo a eso.
el saber expresarnos. El saber gestionar qué está sucediendo, inclusive en una pareja, ¿no? O sea, siento que digo yo que he tenido muchos pedos con mis parejas románticas, ha sido también uno de estos principales problemas que yo he tenido, ¿no? Como el no saber cuáles han sido mis emociones y el no conocerme sobre todo y no saber cómo gestionarlos porque no sabía cómo expresarle un amor y la manera más sencilla era explotar y mandar toda la chingada y realmente no siempre tiene que ser así, a menos de que haya situaciones y motivos por las cuales, ¿no? Adelante, pero no. O sea, el saber expresar es también un punto muy clave para desprenderte también de varias situaciones que a veces no nos corresponden. El hacerte consciente de ti y de tus alrededores. Esto sí me lo puedo apropiar mucho yo como mujer. Porque la mayoría de las mujeres, pues, somos más relax, somos más chidas, somos más chéveres, somos más amables, ¿no? Y les estoy echando flores a nosotras. Pero eso no descarta a absolutamente nadie. Creo que ser una persona inteligente también es ser consciente de ti mismo. Y vuelvo a lo mismo, y parecerá mucho cliché y parecerá mucha redundancia, pero el ser consciente de ti mismo, o sea, también hablando físicamente, reconocer tu cuerpo, reconocer tus manos, reconocer tu cara, reconocer tu risa, ¿no? Reconocerte a ti, como cuando te ves en una foto y dices, qué pinche culona me veo y bella cae lo que quieras, pero es eso, te estás reconociendo de alguna manera. También reconoce tus alrededores, en dónde estás parado, sin criticar, con quién me estoy juntando, sin criticar, con quién me estoy instruyendo, sin criticar, qué quiero yo descubrir de toda esta existencia. Adelante. Y es que la neta, un fun fact es que durante mucho tiempo de mi infancia yo me percibía muy tonta. O sea, la verdad es que yo me sentía muy tonta, muy estúpida, muy inepta, ¿no? Y digo, creo que uno de esos grandes rasgos es que yo era inmadura, obviamente, no tenía conciencia de muchas cosas que sucedían en mi vida cotidiana, pero todo el tiempo yo me encontraba enfrentándome a situaciones de las cuales pues no tenía ni idea, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo soy una persona, una civil que creció siendo independiente desde muy chiquita, ¿no? Por pues diversas situaciones familiares, lo que tú quieras. Pues a veces uno se ve forzada a pues ser dependiente de uno mismo, ¿no? Y está cabrón porque digo, uno siendo niña, pues a veces no tienes herramientas suficientes como para vivir, entonces sobrevives. ¿No? Entonces, pues yo iba a la escuela. Siento que en las escuelas siempre es donde más se llega, al menos en los primeros años de la vida, es donde se llega a reflejar mucho más estas situaciones, ¿no? Yo siendo esta chavita como nada más dependiendo de mí y sin saber cómo soy ni cómo funciono, sin saber qué tipo de emociones existen, qué tipo de gente también existe allá afuera, porque a final de cuentas nos estamos proyectando todo el tiempo y en la forma en que nos expresamos es en la forma como nos sentimos. Y si les digo yo me sentía súper tonta, pues obviamente yo me sentía inferior a todos. Si alguien expresaba una idea de una forma pues clara y concisa, yo me sentía mal, yo me sentía tonta. También no tenía como este cierto esfuerzo por querer mejorar en mi ámbito académico, porque pues no había interés, había una cierta frustración, pero a pesar de que yo tomaba la decisión de no mejorar esa calidad de escuela o de calificaciones, lo que tú digas, pues aún así me hacía sentir mal, ¿no? Me hacía sentir frustrada, me hacía sentir tonta todavía más porque era como un círculo vicioso donde yo decido no hacerlo, pero de pronto mi cabeza me dice, ¿ves? No lo haces porque eres tonta, entonces vuelvo así, entonces ese círculo vicioso se hacía cada vez más grande. Y la verdad es que yo envidiaba a todos y todas porque yo los veía muy normales, los veía muy conformes con las reglas, los veía como que toda su vida estaba solucionada, ¿no? Y yo tuve un punto en mi adolescencia donde me convertí muy rebelde, donde en realidad ahora puedo decir que fue un acto muy radical de mi parte, porque justamente me convertí en esta típica adolescente desobediente, donde discerní con muchas cosas, ¿no? Donde me cuestionaba absolutamente todo, donde me empezaba a generar un criterio propio, donde esto que les mencionaba en el episodio antepasado de la deconstrucción, que no es deconstrucción,
pero a final de cuentas termina siendo como una de construcción. Porque justamente yo me comenzaba a cuestionar todo, ¿no? ¿Y por qué funciona de esta forma? ¿Y por qué tenemos que hacer esto, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, gracias a esas preguntas del por qué, pues terminé entrando en una crisis existencial durante 3 años. Que fueron los peores 3 años de mi vida, pero la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí pues todo lo malo de mí a final de cuentas. Entonces, siento yo que justo, ¿no? El ser inteligente también es un acto muy radical, y esto lo menciona esta Giannini Tommasini, vayan, creo que sí se llama Tommasini, y si no, perdón. Janina o lo que sea, de sabiduría psicodélica, vayan a escucharla. Esa mujer es pura paz en los oídos, donde justamente cuestiona esto, ¿no? Donde justamente puntúa esto de que ser inteligente es un acto muy radical, porque viene dentro de la desobediencia, viene en esta parte de discernir con las reglas y normas que a veces se nos imponen, que ojo, tampoco no está mal, pero discernimos, ¿no? Discernimos con ideas, con pensamientos, con límites, con creencias, porque también surge esto de discernir a cuestionarnos el por qué. Y a veces enjuiciamos mucho y nos molestamos tanto con esa pregunta de ¿por qué? Cuando solamente es una simple pregunta muy sencilla y muy inocente. ¿Por qué? Si me sabes explicar el por qué, a lo mejor lo puedo considerar y respetarlo. Pero si no me sabes y solamente me estás imponiendo algo, aquí va a haber pedos. Va a haber pedos muy serios. Pero justamente cuando comienzas con esas preguntas invasivas del por qué, te empiezas a generar un criterio propio, porque entra esta chamba de investigar y querer comprender, que es algo que a mí me sucedió mucho, ¿no? Durante esos 3 años de pinche crisis existencial que la pasé fatal, pues generaba buscar a otras personas, ¿no? No solamente estar dentro de las creencias de mi núcleo familiar y de mis amigos nucleares, sino buscar más allá y comprender más allá de lo que yo estaba conociendo nada más y de lo que me era familiar. Y siento que ahí también es un acto muy inteligente. El buscar más panoramas, el buscar más información, el no conformarte con una simple respuesta o una sola. Y lo digo en serio porque una vez que tú te aventuras a buscar más y a saber más y el cuestionarte todavía más, te das cuenta de que el saber más te hace ver que no sabes absolutamente nada. Y hago mención a esto porque a raíz de este enunciado medio piterro que acabo de decir, surgió el nombre de Solo sé que no sé. Ya se sabe en la historia ahora del Solo sé que no sé. Porque yo me di cuenta de que en realidad, mientras encontraba más información, más me sorprendía. Y yo decía, no mames, ¿a poco sí, güey? Y me di cuenta de que todo lo que yo creía, pues no era nada, que era muy limitante. Y que en realidad no sabía nada y que a día de hoy tampoco sé nada, porque solamente te abre una grieta a la infinidad de conocimiento que existe y que aún no sabemos que existe. Entonces es un pedo muy existencial, muy chairo. Si llegaste hasta aquí, ojalá te hayas prendido un porro. Si no, pues bueno, cada quien. Pero justo, ¿no? El saber más te hace dar cuenta que no sabes nada. Porque a veces nos especializamos en ciertos temas, en ciertos ámbitos, que digo, está bien. Yo no juzgo a nadie porque no soy nadie, pero a veces el especializarnos en un tema, pues nos pueden causar a varias cosas, ¿no? O sea, nos puede simplemente fijar en un solo camino y nos podemos perder. Como seres humanos, creo que para mí, yo lo veo de esta forma. Como seres humanos es trágico no conocer y solamente encaminarnos en una sola cosa, ¿no? Y lo digo fuera de alguna carrera universitaria, lo que sea, no, o sea, si tienes la oportunidad y las ganas de querer estudiar más de una sola carrera, qué chingón, la verdad es que qué chingón, y la neta es que no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero qué chingón, pero justamente eso. O sea, no nos encasillemos solamente a un tema. Podemos aprender administración, podemos aprender astrología, podemos aprender de signos zodiacales, podemos aprender de bordado y todas esas cosas que acabo de mencionar tienen su nivel de arte. Porque a final de cuentas la vida es un arte, la vida no la entendemos, la vida es abstracta, la vida es rarísima, la gente es rarísima y extraña, que a veces dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué se supone que tengo que hacer, no? ¿Hacer un podcast? ¿Ser millonario? ¿Tener familia? ¿Tener perros? ¿Vivir en una casa? ¿Tener un departamento nada más? ¿Sí o no?
No sabemos, en realidad no sabemos. Y también el conocer más de una cosa, puta, o sea, te puede llenar de un montón de conocimiento, te enriquece a ti como persona, bajo conciencia, tu conciencia sobre todo se expande. Y creo que esa es una de las maravillas de la vida. El expandir tu conciencia, porque es infinita, güey. Y da miedo, la neta es que da miedo, porque aparte, el miedo también es un factor muy limitante. El miedo es, a pesar de que el miedo nos ha ayudado mucho a la supervivencia y que también nos ha hecho a que pues el día de hoy seamos como 8 millones de personas o más, no tengo ni idea, pero el miedo también del otro lado mental y psicológico puede ser una limitante demasiado trágica porque te impide hacer esas cosas que tú en algún momento sueñas, fantaseas, ¿no? El miedo no necesariamente es malo, pero tampoco necesariamente es bueno. El miedo es una alerta, eso lo sabemos. Pero ¿hasta qué punto vas a dejar que ese miedo te arrebate la vida? Y a veces el miedo nos limita también a sorprendernos, porque ya nos generamos un montón de historias detrás de una cierta situación. Estamos atrás de una puerta, como dijo mi psicóloga alguna vez. Tú no sabes que está del otro lado de la puerta. Lo divertido es aventurarse, abrirla. A lo mejor no hay nada, ¿no? O a lo mejor sí, pero en realidad no lo sabes. ¿Cómo vas a saberlo si no te atreves a abrirla? La verdad es que, metafóricamente hablando, nosotros tenemos esa llave para esa puerta, pero nos hacemos majes y nos hacemos bien güeyes. Porque creo que, y esto se lo voy a robar a sabiduría psicodélica, pero justamente nos vamos a dar cuenta conforme vayamos creciendo, y es algo que yo aún quiero experimentar porque no lo he hecho. Creo que lo chido de la vida es que descubrimos que nosotros somos nuestros propios maestros, porque justamente venimos a aprender de nosotros y de nadie más. O sea, sí, nos vamos a topar con miles de personas y personajes, pero el único que nos va a enseñar simbólicamente el significado de la vida somos nosotros, porque nosotros somos los que estamos experimentando todo. Así que ser inteligente también es dejarse sorprender, permitirse sentir, tener inocencia. No, esa mamada de ay, hay que ser malos, hay que tener malicia porque la vida es culera. Sí, la vida es culera y la gente es culera, y me consta. Pero debemos de perseverar esa inocencia, dejarnos sorprender, literalmente, de las cosas que no sabemos. ¿Ves a esos niños que dicen, wow, está lloviendo? O wow, viste el monstruo de no sé qué. Esa inocencia es lo que hace más divertido todo. Decir, no mames, no sabía que se cocía de esta manera, ¿no? O no mames, que así se hacían los huevos revueltos. Justo eso. Entonces, ¿tú cómo vas a definir qué es ser inteligente? Fíjense que les pedí, ya vamos a terminar casi el episodio. Fíjense que yo les pedí hace un tiempo a varios de mis seguidores en Instagram, que gracias, por cierto, si me están escuchando, si los leo. Yo les pregunté qué consideraban ser inteligente a una persona, y la verdad es que yo estuve de acuerdo con todos, porque me comentaron que por la forma de expresarse, tener pasión al contar las cosas y que se puede platicar con esa persona de cualquier tema, y justamente era lo que les decía, ¿no? No limitarnos a una sola cosa. Está chido especializarse, sí, pero hay que instruirnos de más de una sola. Otra persona me dijo que una persona inteligente es alguien que es curioso y con iniciativa por aprender y solucionar problemas. También por la forma de hablar, en su manera de responder, y otro que es una persona asertiva. Y la verdad es que ninguna de esas es la verdad absoluta. La verdad es que todos tienen un punto de razón, y es que es cierto, ¿no? En realidad podemos dividir la inteligencia de 1000 maneras, porque yo les digo, todos somos inteligentes, pero así. Así que no nos sintamos ineptos, no nos sintamos estúpidos. Creo que desde el momento en que sabemos nosotros que si queremos algo, pero no sabemos qué es, pues hay que atrevernos a buscar e investigar qué es eso que queremos y necesitamos en nuestras vidas. Y vaya, nunca me había explayado tanto hablando. Creo que les digo que es interesantísimo grabar un podcast sin video, porque como sé que no tengo que ver a la cámara ni que me están viendo, me da la libertad de hablar más abiertamente. Así que espero les haya gustado este episodio. Compárteme qué piensas sobre esto. Compárteme algún comentario, algún pensamiento, no lo sé, lo que quieras.
todo es bien recibido. A mí me gustaría generar aquí en Solo Sé que no sé un espacio seguro donde todos estemos aquí sin ser juzgados por el otro, sin ser señalados ni criticados, porque ese es uno de mis propósitos y es algo que estoy aspirando. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Ingrid Oriana, tu amiga íntima, tu amigo personal. Gracias para las nuevas personas que se han suscrito estos últimos días a través de mi canal de YouTube. Les mando un besote en el boyoyo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales personales como @orianaenz y en las redes oficiales del podcast como @solo sé que no sé mx. No olvides darle 5 estrellitas a Spotify si me estás escuchando por ahí, porque me vas a ayudar muchísimo. También si me estás viendo y escuchando en YouTube, dale suscribir y comenta acá abajo, compártaselo a todos tus amigos si te gustó y si crees que es necesario de que la gente se meta a esta nueva secta que se llama Solo sé que no sé. Y nada, nos estamos viendo la próxima semana. Así que bye.